Bueno, muchísimas gracias por habernos permitido estar aquí. Nosotros vamos a seguir este debate con un tema muy importante y que nos preocupa mucho, que es la violencia hacia los equipos de salud. Comenzaremos escuchando al secretario de Capacitación de ATSA, Osvaldo Franchi. Bueno, buenos días a todos. Una estrategia de atención era pararnos un poco para distraernos un poco, ¿no? Después de tantos temas interesantes que venimos escuchando. Nosotros como trabajadores nos sentimos orgullosos de integrar lo que es Unión Salud. Nosotros desde el primer día ya acompañamos esta unión en donde se amalgaman todos los intereses de lo que es el sector salud, tanto empresarial como de trabajadores. Pero también tenemos que contextualizar quiénes somos cada uno de los que integramos Unión Salud. En este caso, lo que me toca representar a mí es ATSA La Plata. Nuclea a 22.000 trabajadores no médicos del sector privado de la salud y realiza cobertura de seguridad social como prestador de servicios a más de 42.000 personas. Escuchábamos a los representantes de ACLIVA, de FECLIVA, cuál es la masa crítica que representan. Nosotros estamos concatenados con todo ese sector. Si bien no es médico, pero nosotros tenemos un montón de disciplinas, por eso es transdisciplinar este encuentro. También contamos con 9 delegaciones en la provincia de Buenos Aires, distribuidas equitativamente para abarcar esos 43 distritos, y formamos parte de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina. Esa masa crítica representa alrededor de 500.000 trabajadores en la República Argentina. Y tiene esa obra social, la obra social del personal de la sanidad argentina, que representa alrededor de 750.000 personas que hace cobertura de seguridad social. No estamos hablando de pocas personas. El tema violencia para nosotros, que es lo que nos convoca, siempre fue una temática que abordamos desde nuestra esencia de la defensa del derecho del trabajador y sus condiciones y medio ambiente de trabajo. Para nosotros, toda violación de un derecho del trabajador, toda actitud que involucre no poder desempeñar con eficiencia su labor, todo lo que vulnere su condición como persona, la educación, formación, salud, seguridad, la consideramos violencia. Desde esta perspectiva asistimos en la salud con nuestra obra social OPSA en el esparcimiento, la formación, tareas sociales, turismo, programas de promoción y prevención, y especialmente el programa contra todo tipo de violencia, PICOVI, que realiza contención legal, médica y psicológica a toda situación de vulnerabilidad del trabajador y de su familia. Cuando estábamos haciendo este documento, la idea de este encuentro es elevar un documento al encuentro mundial que se va a realizar en este año, el encuentro médico a nivel mundial. Nosotros queremos hacer este documento como un aporte a ese encuentro, por supuesto, un aporte para elaborar todo el documento general. Cuando hablamos de violencia, nosotros la dimensión de violencia se da en forma descendente, en forma ascendente, entre pares, laboral, condiciones de trabajo, ciberbullying, de género, intrafamiliar, religiosa, psicológica, institucional. Pero la más dañina de todo, y esto lo hablamos hoy durante toda la jornada, es la económica. Sin dudas la violencia económica, la que somete a las naciones, que no respeta límites, raza y credo, que crea y sostiene a la pobreza como una forma de dominación de las sociedades. Con su disfraz de bienestar va socavando la salud de las naciones, dominando a los gobernantes con políticas recesivas en función de un derrame que nunca llegará. De lo contrario, no habría cada vez más concentración de riqueza en pocas manos. Aquí estamos nosotros, los que trabajamos para cuidar la salud. Funcionarios, empresarios, académicos, profesionales, administrativos, auxiliares, de seguridad, los que no vemos a la salud como una mercancía, sino como un derecho humano inalienable. Tenemos la obligación de denunciar en conjunto a los hipócritas especuladores que viven de la salud de las sociedades y nos usan en nuestro sentido de responsabilidad profesional, social y explotan nuestro sentido solidario. Esto lo digo realmente de corazón porque no descarto que la evolución tecnológica, como decían hoy a la mañana, sirva para curar.
Lo que no se contempla es la distribución equitativa del recurso de salud. Si no hacemos nunca, se acabará la violencia entre nosotros. Hoy, gran parte de los que se consideran trabajadores son pobres. El ser profesional o empresario del sector no es una condición que escapa a las presiones económicas. Se debe cumplir con su obligación para al menos ser reconocidos en un estatus superficial delimitado por estos poderes económicos que solo incluyen a unos pocos. No es casual que el síndrome del quemado se ha agregado como una enfermedad profesional en estos días en España. En nuestro sector, el desgaste prematuro es reconocido en lo público y no tiene reconocimiento en el sector privado. Ello socava la voluntad y la paciencia de los trabajadores y profesionales, debido a su demanda desenfrenada del equilibrio de costos, insumos, tecnología e ingresos regulados dentro de la crisis económico-social de siempre. No alcanza con crear leyes o generar comisiones como una forma de regular los abusos y si no encontramos gestión y acciones concretas del Estado. Si el Estado no está presente, de nada sirve crear comisiones. No es un tema solo de Argentina. El crecimiento demográfico, las grandes migraciones, la multiculturalidad y la panacea de la eterna vida están haciendo que este sector sea el de mayor crecimiento en la próxima década. Pero lamentablemente, sin políticas económicas de inversión en el capital humano, se dará más valor a las profesiones no formales en detrimento hacia las carreras científicas. Dar poco valor al conocimiento es una forma de dominio. Claro es para pocos el avance científico. Ser pobre no es ser violento. Sí se vive más, no se tendrá calidad de vida. Las enfermedades mentales y los traumas serán lo cotidiano y de mayor demanda en las próximas décadas. Ser pobre o trabajador no es sinónimo de violencia. Cosificar el cuidado y la preservación de la salud de la sociedad nos hace a la vez un producto de intercambio sin sentimientos. Esa sería la mayor trampa en la que no debemos caer. Sobran fundamentos e investigaciones que demuestran esta verdad. Sin políticas de Estado en salud, siempre habrá desigualdades y alienación estructural. ¿Acaso nos preguntamos por qué fracasan las declaraciones, tratados y acuerdos internacionales? 1949, el primer ministro de Salud, Carrillo, hizo constitucional el concepto de salud pública, salud para todos. 1978, la declaración de Alma-Ata, salud para todos para el año 2000. Todos los países sentando las bases de la APS. 2002, Doha, Organización Mundial de Comercio, sobre el ADPIC y salud pública, referido a las patentes de medicamentos y la accesibilidad de los mismos por parte de los países carentes de investigación. 2018, el año pasado, la declaración de Astana en Kazajistán expresa: hoy, en lugar de salud para todos, tenemos salud para algunos. Lo dice el director de la Organización Mundial de la Salud. El objetivo del desarrollo sostenible consiste en lograr de aquí al 2030 la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos. Estamos hablando de 1949 y vamos al 2030. Salud para todos. Dicho esto, con las buenas intenciones, no se brinda salud a los que necesitan. Mientras se vea la salud como mercancía, no habrá distribución equitativa y todo lo que se firme va a ser una forma más de violencia sobre los que trabajamos en el equipo de salud. Finalmente, como trabajadores de la salud, debemos interpelarnos sobre cuál es nuestra obligación. Deberá ser luchar por una comunión de intereses, tendientes a equilibrar el costo de la salud, no solo para la sociedad, sino para la preservación del sistema de seguridad social argentino, en donde conviven los sectores públicos, privados, obras sociales y prepagas. Teniendo claro cuál es nuestro horizonte, no nos dejaremos distraer por las coyunturas y allí comenzará a desaparecer
la violencia en el equipo de salud y cumpliremos en nuestra obligación, que es la de cuidar la salud de la sociedad, cuidando nuestra propia salud. Gracias. La palabra del señor Osvaldo Franchi, secretario de Capacitación de ATSA La Plata. Señora moderadora. A continuación hablará la doctora María Sofía Bossarelli, especialista en comunicación y género, especialista en gestiones de organizaciones con perspectiva de género, representante del Sindicato de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes a todos ya. Nos invitaron acá a contar un poco cuál es el trabajo que hacemos nosotros desde el sindicato. El Sindicato de Salud Pública tiene una oficina de violencia laboral, de la cual yo soy la abogada. Es una oficina que se creó a los fines de hacer cumplimentar la ley 13.168, que es la ley provincial que regula las situaciones de violencia laboral, y que en un principio comenzó a funcionar para hacer atención a los afiliados que tenían situaciones de violencia en el ámbito de trabajo, y que de a poco, a medida que iban llegando las demandas, nos dimos cuenta que esa ley era muy acotada, que no terminaba de responder a todas las demandas de los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Entonces empezamos a tratar de ampliarnos y empezar a ver el problema desde otras perspectivas, para poder analizar en realidad cuál era el concepto de un trabajo digno y seguro para todos. A diferencia de otras profesiones, el equipo de salud se ve afectado por situaciones de violencia que, además de las que pueden ser la violencia laboral, son las cuestiones de violencia externa, que es la violencia que sufren, digamos, desde los terceros de los que van a atenderse a los hospitales, a las clínicas, que solicitan una atención médica y son agredidos por estos terceros en el ejercicio de su profesión. Por eso fue que a partir del año 2017 formalizamos la participación en la Mesa Intersectorial por Hospitales Libres de Violencia, que depende del Ministerio de Salud, y hemos venido trabajando en conjunto con el Ministerio y con los otros sindicatos y agremiaciones médicas para poder responder a las demandas de los trabajadores y las trabajadoras, pero además para poder exigir en conjunto políticas públicas que pudiesen actuar desde la prevención en cuestiones de seguridad de los integrantes de los equipos de salud, y además sobre los hechos consumados, porque la realidad es que la violencia en la sociedad no es un fenómeno aislado, sino que es una cuestión que se ha incrementado en los últimos años y que además se ve aumentada por los problemas que está teniendo el sistema de salud, por la falta de insumos, por la falta de personal. Digamos que esto fomenta, sobre todo en el sistema de salud pública, el riesgo en el que están expuestos los trabajadores de la salud. Es por eso que como sindicato exigimos políticas públicas de prevención, pero además exigimos constantemente y trabajamos en conjunto con el Ministerio para darle atención a las personas que son víctimas de este tipo de violencia. Nosotros damos asesoramiento legal y funcionamos a través de los protocolos que están establecidos, que seguramente Carmen va a contar en un rato, dentro del Ministerio de Salud. Y bueno, tratamos de orientar a los afiliados a que se cumplimenten sus derechos, no solo en las cuestiones de violencia laboral con sus compañeros y con sus superiores directos, sino también en las situaciones de inseguridad que se sufren sobre todo en las guardias y en las ambulancias, que son los lugares más afectados por este tipo de situaciones. Así que nada, nuestro compromiso está abierto, somos partícipes de la formación de las políticas públicas, estamos dispuestos a escuchar constantemente las demandas de los afiliados de toda la provincia, tratamos de poder cumplimentar con esas demandas y bueno, y de asesorarlos para poder no solo cumplir con las leyes que están vigentes, sino también en la presentación de otros proyectos, como hicimos el año pasado, de que desde el sindicato se presentó un proyecto para modificar el Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires, incluir en el artículo que pena las agresiones a los policías y a los maestros en ejercicio de sus funciones al equipo de salud como un agravante para poder tener en cuenta que están muy expuestos o más expuestos que otras profesiones.
Bueno, ahora escucharemos al doctor Diego Fabiano, secretario general de AMRA La Plata. Hola, buenas tardes. Como me presentó Griselda, mi nombre es Diego Fabiano y soy el secretario general de un sindicato de médicos que se llama AMRA. Y bueno, estoy acá con mi secretario adjunto, el doctor Gómez Benavides, con quien trabajamos permanentemente. Bueno, es un orgullo estar en esta mesa. Los integrantes de la misma, bueno, nos conocemos de haber trabajado en distintas oportunidades y sin decir que alguien sea más que nadie, pero bueno, es un orgullo tener a la doctora Storani, que viene trabajando desde hace mucho tiempo con el tema de violencia y es ella quien nos regula, quien nos ha ido guiando a todas las instituciones que participamos de la misma. Bueno, hablar de violencia en el ámbito de la salud es un tema tan pero tan amplio que, como hacía referencia acá el compañero, hay actos de violencia que surgen por la situación económica, por la situación social, que hace que la gente no esté en su mejor de los cabales o en su paciencia óptima, y tiene situaciones de violencia en todos los actos de su vida, en el tránsito, cuando va al supermercado y bueno, y obviamente cuando se va a atender, ya sea él o un familiar, y considera que lo de él es una urgencia, una emergencia y tiene que ser único. En la mesa que hablaba y hacía referencia acá con la doctora Storani, se hacía hincapié básicamente en dos tipos de violencias. Si bien la violencia es una sola, pero como para clasificarla, existe la violencia externa y la violencia interna. La violencia externa básicamente estaría en relación con lo que estuvimos charlando recién, la poca paciencia de la gente, el concepto de que el equipo de salud se está ocioso o se está rascando, entonces el enfermero no te quiere atender porque se está fumando un cigarrillo, o el médico está durmiendo la siesta en la guardia. Y eso genera muchas veces esas situaciones desagradables para aquellos que en alguna oportunidad le hemos tenido que enfrentar. Es muy amplia y de eso seguramente nos va a hablar en el protocolo la doctora Storani, está protocolizada. Hay leyes que se tienen que instrumentar y aplicar, y también hay otro tipo de violencia que es la que hablábamos, que es la violencia interna, y ese es un monstruito que goza de cierta perversión, porque en la violencia interna es el par quien en una situación de una función que le da un rango de poder con respecto al compañero, le da la posibilidad de hostigarlo, de hacerle hacer actividades que no le corresponden, de faltarle el respeto. Y eso ocurre en todos lados. Sin ir más lejos, dentro de mi desempeño como médico, por un lado me dedico al asistencialismo en el ámbito privado como médico cirujano, y en el ámbito público tengo un cargo en el Teatro Argentino de La Plata, en el cual formo parte del cuerpo médico. Estamos hablando de una institución que representa la cultura, en el cual aquellos monstruitos, esos 4 de copa, 5 de copa, 6 de espada, esas cartitas del truco que son bajitas, cuando tienen esa chapita pueden llegar a hacer abuso en este caso del equipo de salud. Sin ir más lejos, este fin de semana, en el término de 48 horas, obligaron a que tuviera que asistir un médico a la Usina del Arte en Buenos Aires, sin previo aviso, sin organizar nada, a cargo de toda una delegación que implica músicos, gente del coro, gente que asiste, los que arman, etcétera. Cuando llegó ese momento, y sin poder obviar de mis funciones gremiales, les planteo que para dicha actividad necesitaba como mínimo los insumos básicos y elementales, lo que se conoce como un botiquín,
etcétera. Que formalmente ya habíamos hecho el pedido con notas y que nunca lo habíamos recibido. Teníamos en la vitrina un antihipertensivo vencido y nada más. Y un tensiómetro que estaba fuera en falso funcionamiento. Llegado el día, obviamente no me voy a negar a cumplir mis funciones. Salí al micro a las 6 de la tarde, 17:30 horas, aparece un muchacho con un tensiómetro para solucionar el problema, pero sin pilas. No obstante ello, en el botiquín que me dan eran 2 botellas plásticas de alcohol, un alcohol en gel, 20 comprimidos de ibuprofeno y una bendita así chiquitita, y una cinta hipoalergénica por si había algún problemita. Con lo cual no solo que me reí, sino que manifesté que con eso no podía asistir a nadie. De todas maneras, los argumentos y elementos hicieron que uno tuviese que aceptar esa violencia psicológica. Y para hacerla cortita la historia, una vez terminado la actividad que necesitaban del médico, porque si no, no podía salir la comitiva, el director que estaba a cargo en el micro en el que me trasladaba yo, se fueron y se olvidaron ni más ni menos que del humilde médico que habían llevado. Decir que había otro micro en el cual me pude subir, etc. Entonces, son ejemplos claros de violencia psicológica y la violencia que te queda dentro y temas por resolver o arreglar. Entonces, el tema de la violencia no es fácil. Ocurre tanto en los ámbitos bajos como en los culturales y altos, y haciendo alusión acá a los compañeros del Sindicato Médico Uruguayo, que bueno, son expertos, grandes sindicalistas, como para cerrar y no hacer tan largo esto, pero como para ponerle un corte, Jaime Ross en una de sus canciones, Brindis por Pierrot, en una de sus estrofas, la recita y dice: te mandan a la cancha sin preguntarte si querés entrar, y para colmo de males, de golero. Toda una vida tapando agujeros, y si por esas casualidades llegás a salir bueno, se te tiran al piso y te cobran penal. Muchas gracias. La palabra entonces del doctor Diego Fabiano, secretario general de AMRA La Plata. Vamos a otorgarle la palabra ahora al doctor Mauro Brangol. Él es director del Instituto para el Desarrollo Humano de la Salud de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Lo dejo por aquí? ¿Cómo no? No me voy a poder quedar quieto, así que... primero, buenas tardes, gracias a las autoridades. Mi presencia acá es en representación del doctor Jorge Gilardi, que es el presidente de la Asociación de Médicos Municipales, por lo cual comienzan algunos desafíos para mí hoy a la tarde. La primera es que represento una jurisdicción que es la Ciudad de Buenos Aires, con muchos locales y mucho platense, mucha vida local, así que el desafío es también poder trasladar o atravesar el territorio y las fronteras para mostrar que la violencia nos atraviesa a todos, instituciones, personas, entidades. El segundo desafío tiene que ver con el reemplazo del doctor Gilardi. No lo voy a reemplazar, voy a modestamente poder ocupar su lugar, que por cuestiones de agenda no puede estar, que pide las disculpas, que las ha elevado a las autoridades, pero la idea era que la asociación quiere estar presente porque entiende que tiene que estar presente, como siempre estuvo en ocasión a esta problemática de la violencia. El tercer desafío tiene que ver con la hora. Claramente terminar toda la mañana, el horario del almuerzo, un día que parece lindo para estar afuera más que adentro. Y el cuarto, tratar de quizás proponer algunas cuestiones de dinámica un poco diferentes, por lo cual empezamos con la presentación un minutito. Cuestiones tecnológicas, hablaron a la mañana de tecnología aplicada. Bueno, aprovecho y presento. La Asociación de Médicos Municipales, entiendo que todos la conocen, es un gremio que tiene más de 80 años, que representa a 15.000 médicos. Es un gremio que ha acompañado los procesos vinculados
no solo con los derechos del trabajador ni el médico como un trabajador más del sistema, sino con todo aquello que tiene que ver con la defensa del hospital público y la salud pública también. Elementos que entendemos que en este contexto y en esta temática no son menores, porque claramente los actos de violencia para el médico, para el equipo de salud, no son actos aislados de la situación social, ni particularmente de lo que significa el acto de violencia para la salud pública en su conjunto. La siguiente, por favor. Ahora si quieren, sí ponemos la siguiente y la película. Quizás trasladarnos a alguna situación de violencia, y yo podría preguntarles quiénes de los que estamos acá participamos de un acto violento o quiénes fuimos víctimas de algún acto violento. Quizás pudiera ser un elemento, pero entendimos que quizás mostrando algunas cuestiones pueden mostrar qué hicimos, qué hacemos y qué creemos que tenemos que hacer como gremio, como defensores de los derechos de los trabajadores. ¿Hay sonido? Las medidas de seguridad hay que tomarlas en forma persistente. Tiene que haber un control importante en todos los hospitales públicos. Lo que vienen a los hospitales son pacientes, somos nosotros. Nadie está exento, la biología no perdona, en algún momento vamos a tener que recurrir al hospital público. Hoy el equipo de salud está midiendo cómo asistir. Cuando se actúa con miedo, lo único que sucede es una disminución de la calidad de atención hacia el paciente. El público es gravísimo. En este mismo hospital que tenemos a nuestra espalda en un momento, un paciente que estaba en la sala de espera para ser asistido fue apuñalado. Estamos hablando del hospital público, salud y educación. Estamos alterando los niveles de funcionamiento de la sociedad. Por eso nosotros, los médicos, reclamamos las medidas de seguridad que reclamamos y reclamamos también y por eso muchas gracias a todos, información y concientización. ¿Qué están tirando? Una piedra. De hecho hay una chica que tiene una piedra en la mano, la estamos viendo en primer plano, en primera imagen. Bueno, y la respuesta fue en esa oportunidad del cuatriciclo cuando se iba de la Policía Federal estirarle la chica con el pantalón de River, ahí te va a tirar una piedra. Cuidado. Muy bien. Cuando abre el control de las puertas de acceso lo tiene seguridad privada y detrás la Policía Federal abren la puerta para que no se manden esas mujeres, ese grupo. A ver, que no se acerque con estas dos piedras. Sí, se está acercando. Hacia este lugar. Cuidado. Cuidado, Rubén. Cuidado, ahí sigue. En plena capital federal, donde se está registrando al menos una agresión por día y a veces con extrema violencia. Y este fue el caso que nos involucra ahora. Estamos trabajando en vivo, María Julia. En el Hospital Fernández, justamente el sábado por la mañana, a las 8:30, en el cambio de guardia, ingresó un hombre que, según nos cuentan, es habitué del hospital. Se ubicó por sus medios en una camilla, le pidieron que se retirara porque tenían que higienizar la sala y él se resistió y reaccionó con violencia. Ahí Jimena es una de las médicas agredidas. ¿Qué fue lo que sucedió a partir de entonces? ¿Qué tal? Buenas tardes. El sábado, en el ingreso a nuestro lugar de trabajo, estábamos iniciando la atención a los pacientes. Yo estaba recibiendo un paciente que había ingresado en ambulancia por uno de mis colegas. Mi colega me lo estaba presentando en un área que se llama quirofanito, que es para suturar a los pacientes. En ese mismo lugar había un señor acostado en una camilla que no estaba como paciente. Le solicitamos que se levantara del lugar, ya que se estaba iniciando la atención y necesitábamos del lugar físico, y el personal de limpieza estaba limpiando el área en el cambio de guardia. Esta persona se negó, se le volvió a reiterar el pedido, nos empezó a insultar a mi colega y a mí. Ante la insistencia de por favor que desocupara el lugar, agredió físicamente a mi compañero.
en ese momento, y por casualidad, ya que yo media hora antes había solicitado la presencia de personal policial por un paciente agresivo que se encontraba en otro sector, en un consultorio, había 2 efectivos de la policía, lo cual no es habitual porque nosotros no contamos con presencia policial permanente en el hospital, sino que la solicitamos ante un eventual caso de violencia. Doctora, Dale, fumá, puto. Él le pegó a una mujer, amigo. Yo te voy a matar, puto. Ya va a salir. Bueno, cuando hablamos de violencia en el sector salud, cuando hablamos de violencia al equipo de salud, hablamos de estas imágenes. La pregunta que puede venir acá es, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo se sintieron con estas imágenes? ¿De qué forma el médico en situación, el equipo de salud en situación, vuelve a su lugar de trabajo? Podemos avanzar y definir muchísimas situaciones vinculadas con la problemática, pero claramente nosotros como gremio creemos que tenemos que estar al lado del colega y creemos que tenemos que hacer todo aquello que debamos hacer en función de poder garantizar la salud física, la salud psíquica, las condiciones y medio ambiente de trabajo en todas las instancias posibles. Podemos partir de una definición, de un concepto, de una entidad que pueda definir la violencia, pero claramente las imágenes de violencia las definen mucho mejor que cualquier instancia o cualquier concepto. En el año 2002, la Organización Mundial de la Salud presentó el informe de violencia y todos lo conocemos, y salud, y fue parte de muchos trabajos nuestros. Desde ahí hasta acá, la problemática se complejizó. La problemática tuvo fuentes de información, nos permitió conocer cómo había evolucionado. Hay encuestas del sector salud específicas. Esto es una encuesta que apareció en una página que todos conocemos que se llama Intramed y que nos empezó a definir cuál era el perfil de la víctima, porque finalmente el equipo de salud es víctima de la violencia. Y algunos datos, no se ve bien, pero hay algunos perfiles que vienen a definir que en algunos lugares hasta hay una denuncia por día o más vinculadas con actos de violencia, más allá del miedo que también genera no denunciar actos de violencia, por todo lo que implica la situación de trabajo. Y cuando hablo de violencia, hablo de la violencia interna, externa, del sistema, de la organización, de la violencia desde afuera hacia adentro, de adentro hacia adentro. La gran mayoría, en términos de toda la información, como sujetos, objeto de violencia, son las mujeres. Las mujeres jóvenes en formación hoy son el grupo más atacado, y si trabaja en una ambulancia o trabaja en un sistema de emergencia, doblemente aumenta su posibilidad de ser violentadas en su ámbito de trabajo. Médicos municipales, en su fusión de su historia, tiene un principio donde empezó a detectar algunos casos aislados, casos que fueron tomados rápidamente en el 2007 en términos de la problemática, donde llegó un pico muy alto. Todos debemos recordar que hubo una indicación del Ministerio de Seguridad en ese momento, donde la ministra de Seguridad sacó la Policía Federal de los hospitales, y esto generó una situación de contención o de presencia policial que se tradujo en ese video hace un rato. Lo que llevó a un pico muy importante donde Médicos Municipales realiza su primer paro vinculado en términos, no en apoyo a la violencia, sino en contra de la violencia. Paro que fue muy movilizante para los médicos y para el equipo de salud, paro que tiene su origen ahí en el 2010. Y la segunda condición que empezó a trabajar la Asociación de Médicos Municipales en defensa de los derechos del trabajador, del colega, es que el acto violento para el médico es un accidente de trabajo.
No es un acto solamente de lesión, es una condición de accidente de trabajo. Y esto nos llevó a muchísimas acciones conducentes que vamos a ver en un rato, pero tiene y es considerado un accidente de trabajo. A partir de ahí se establecieron varias acciones que podemos definir en esta línea de trabajo. Entendemos que concientizar a la población de la problemática sin involucrarlo es un problema de la salud pública, y si es un problema de la salud pública, la comunidad en su conjunto es parte del problema y tiene que ser parte de la solución, porque si el médico no va a trabajar, si el equipo de salud no está cuando la población necesite atención, ¿quién va a cuidar de la población? ¿Quién va a reemplazar al equipo de salud en los lugares de trabajo? Estas son algunas presencias de médicos municipales, algunos elementos de eslogan que fuimos utilizando para poder identificarnos con nuestra presencia. Traigo este caso porque es un caso que fue muy paradigmático para nosotros. Una médica en la Villa 31 se le gatilló 4 veces un revólver sin balas. Yendo a cumplir su tarea, alguien le puso un revólver en la cabeza y lo gatilló 4 veces. Claramente creemos que el liderazgo que Médicos Municipales viene ejerciendo, como otros sindicatos en este tema, es exigir políticas de Estado, pero ser actores protagonistas en cuanto a la defensa de los derechos del colega. Instamos a la generación de una mesa de trabajo, seguridad y salud hace muchos años, que permitió el tema de instalar algunos de los protocolos que se hacen uso en la Ciudad de Buenos Aires. Comenzamos un proceso, al igual que el otro sindicato, vinculado con el tema de la asistencia jurídica, donde generamos una línea que es 0800, 24/7, 365 días del año, donde un equipo de abogados nuestro, liderado por el doctor Vadim Michanchuk y otro equipo de abogados, están presentes atrás del teléfono o en el lugar de los hechos, acompañando al médico violentado, al médico que inclusive el sistema lo sigue violentando porque le dice que tiene que ir a hacerse una pericia médico-legal para poder corroborar si las lesiones existen, situación que estamos desterrando y que estamos reemplazando por una evaluación médico-laboral y una historia clínica en un departamento de salud y trabajo para poder acceder desde todas las dimensiones a la problemática. Empezamos a generar información propia donde pusiéramos a disposición del médico conductas preventivas ante los hechos violentos, porque el hecho violento podemos estar toda una mañana discutiendo si es prevenible o no, pero claramente el hecho se produce y el médico tiene que saber qué hacer ante ese hecho, porque lo primero que pasa es la parálisis, lo primero que hace es el desencuentro, claramente estableciendo pautas, líneas de trabajo. En la puerta de cada guardia, en cada hospital, en las ambulancias comenzamos a colocar estos carteles. Hoy surgió en la mesa, ayúdenos a cuidar a quien nosotros cuidamos, claramente es un trabajo entre todos. Empezamos a generar actividades de capacitación en terreno para poder acompañar al médico en que sepa cuáles son sus derechos, de que tiene que hacer la denuncia del accidente de trabajo, que le asiste condiciones como cualquier trabajador, porque eso es un accidente de trabajo. Empezamos a generar la denuncia del 100% de los casos para poder tener un buen registro y una buena base de datos. Se empezó a trabajar en términos de empezar a analizar todos los aspectos que se vinculan con la protección. Esto nos permitió generar pedidos al Estado del Gobierno de la ciudad a remodelaciones, puertas de acceso, circuitos de acceso. Generamos básicamente acciones vinculadas con la regulación. Hasta ese momento el personal de vigilancia solamente podía cuidar bienes y a partir de la instancia de nuestra y del trabajo en conjunto, esa persona puede cuidar bienes y personas. Hasta ese momento era más importante cuidar el patrimonio de una silla que cuidar a una persona que estaba violentada. Empezamos a trabajar claramente con el tema de los protocolos de actuación, como otras jurisdicciones. Estos protocolos inicialmente fue un protocolo único para el sistema y después nos dimos cuenta que no era lo mismo atender en un hospital de adultos que atender en un hospital pediátrico, que no era lo mismo atender en situación de emergencia que atender en situación de consulta ambulatoria, y empezamos a trabajar con protocolos específicos por hospital que se traducen para el personal de vigilancia en órdenes de servicio, en indicaciones concretas. Empezamos a trabajar con las instancias legislativas y nos llevó a la propuesta que ustedes escucharon en el ámbito de la ciudad. El Código Contravencional está modificado. El artículo 53 ha endurecido las penas, ha modificado las penas para el agresor, para quien agrede al equipo de salud. Y hemos elevado un proyecto al Congreso Nacional para que haya una modificación del Código Penal, siguiendo en esta línea, que quien agrede a un policía, quien agrede a un personal de salud, quien agrede a un docente, no tenga las mismas
penas que aquel que agrede en otras situaciones. Claramente consideramos que la violencia es un problema de salud pública, que la violencia al médico no es aislada de otras formas de violencia y no se puede abordar de manera aislada, que la violencia al médico es un ataque al equipo de salud, que es un ataque a los servicios de salud, que la violencia al médico atenta contra los valores esenciales de la salud pública, accesible, solidaria, eficiente, de calidad, que involucra a toda la sociedad en su tejido conectivo esencial. Claramente nos sentimos obligados y responsables de hacernos cargo del seguimiento y de la exigencia de las autoridades de políticas públicas activas en defensa del trabajador y de las condiciones de trabajo médico. Y algunas preguntas que me hice, que les hago, que nos hago y que las dejo. No tienen respuesta para este espacio por cuestiones de tiempo, y estoy terminando. ¿Quién cuida al que cuida? ¿Quién va a estar arriba de una ambulancia, en un centro de salud, en la guardia de un hospital, si el médico renuncia, se enferma o se muere? ¿Quién le explica a la familia del médico que fue a cumplir su profesión y perdió la salud física, la salud psíquica o la vida? ¿Cuál es el límite entre naturalizar que el sistema de salud está desorganizado y las condiciones de trabajo? ¿Cómo se puede garantizar la salud pública en este contexto? ¿Cómo se puede garantizar seguridad del paciente y calidad en términos del cuidado y la atención, en términos de la seguridad del trabajador, la seguridad del médico? ¿Y quién protege los derechos del médico y del equipo de salud? Estas son algunas cuestiones nuestras que hicieron eslogan en algún lugar. No queremos usar chalecos antibalas, sino usamos guardapolvos blancos. Y básicamente el mensaje de este trabajo en conjunto de todas las organizaciones, gubernamentales y no gubernamentales, que defendemos a los trabajadores y que de alguna forma acompañamos a la salud pública, porque la problemática sigue vigente, no se resolvió. No es que esto que hicimos nunca alcanza, siempre hay que hacer cosas, pero claramente nuestro mensaje tiene que ver con que tenemos que seguir alertas en función de la defensa de nuestros colegas, los médicos y el equipo de salud. Gracias. Agradecemos con este aplauso la disertación del doctor Mauro Brangol, director del Instituto para el Desarrollo Humano y la Salud de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Señora moderadora. Bueno, para terminar este debate y después pasar a las preguntas, hará uso de la palabra la doctora Carmen Storani, directora provincial de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver. Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a ver si desde acá lo podemos ver. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Unión Salud que me haya invitado hoy acá, al Sindicato de Salud Pública, con quien compartimos también la mesa interinstitucional por hospitales libres de violencia. ¿De dónde lo podemos? Sí, yo lo abrí de acá, ahí está. Y lo manejo de acá. ¿De acá o de acá? Mira. ¿Este no es? ¿Este es? Ah, ese. Lo voy corriendo con esto, ¿verdad? Con estos dos. Perfecto. Espera, o del otro lado, a ver, ¿será? Espera. Sí, no, cambiamos el... Bueno, con la flechita. Con la flechita, sí, a ver. Ahí está, listo, más fácil. Muchas gracias a vos. Bueno, entonces poder compartir con ustedes en esta mañana, agradecer Unión Salud por esta invitación. Yo voy a hablar desde el cargo que represento dentro del Ministerio de Salud, que es la Dirección Provincial de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos. Es una dirección que se crea con esta gestión. Tiene que ver todas las cuestiones de violencia. Acá ya ha habido toda una introducción en la mesa. Y para que se sepa cuáles son los temas de violencia, los tienen acá. Los de violencia externa y laboral, específicamente que vamos a hablar hoy, pero es violencia de género, obstétrica, maltrato infantil, abuso sexual infantil, trata de personas y falta agregar ahí también derechos sexuales y reproductivos e intervención legal del embarazo. El protocolo que estamos también capacitando en esos temas junto con otra dirección provincial que es la de maternidad e infancia. Quiero presentarles lo que es la Mesa Intersectorial por Hospitales Libres de Violencia, que se creó por resolución ministerial 921. Esto es muy importante y yo creo que es, digamos, el gran logro de la gestión. Y acá yo hablo por el trabajo que se ha realizado durante estos 3 años, o que se crea la mesa, que ya la veníamos haciendo de antes, pero se crea por esta resolución.
en donde hemos podido realmente concentrarnos en la defensa de los equipos de salud, en cuidar a los que cuidan, como acá se dijo recién, y superado las diferencias sectoriales. Un poco lo que decía el doctor antes en esta cuestión de la unión, bueno, yo también agrego a lo que usted planteaba, en que realmente hemos podido superarlas. Nos costó, fue un esfuerzo grande, porque en algún momento decíamos, bueno, acá no estamos hablando de paritarias, ¿verdad? Acá estamos hablando de otros temas. Y dentro de ese esfuerzo que hicimos todos, desde todas estas asociaciones que ustedes tienen acá, SICOP, Agremiación Médica Platense, Asociación de Médicos de la República Argentina, Asociación Trabajadores del Estado, FEMEVA, FEMECOM, Salud Pública, el Sindicato de Salud Pública, Unión Personal Civil de la Nación, dentro de, bueno, acá hay una foto que yo siempre la llevo, es parte de la gente que fue un día que nos sacamos, faltan algunos, pero están casi todos, un día que estábamos trabajando. ¿Y por qué yo digo que es uno de los grandes logros que tiene? Porque en verdad hay cuestiones que son suprasectoriales, suprapartidarios, que tienen que estar en otro estado, ¿verdad? Donde tiene que haber coincidencia, las cuestiones de género, las cuestiones de la mujer, las cuestiones de la infancia y las cuestiones de violencia relacionadas con los equipos de salud. Porque yo estoy hablando de violencia en general, pero como estoy hablando del sistema público, hablo de los equipos de salud de nuestros hospitales provinciales. Entonces, ¿cuál fue los fines de esta mesa? Diseñar e implementar estrategias consensuadas destinadas a abordar situaciones de violencia en todas las manifestaciones, de las agresiones que ocurren en el ámbito laboral. ¿Y qué acciones llevamos adelante? Entre esas, crear protocolos, investigar, concientizar, etcétera. Se crearon 2 protocolos. El de acción en situaciones de violencia interna, que es la laboral, que es al que hizo referencia Sofía recién también, que es la resolución ministerial 922, el de violencia externa, que es la resolución ministerial 923, acá ya también se dijo que nosotros basamos y directamente incorporamos el artículo 2 de la 13168, que es la de violencia laboral, en el ámbito de la administración pública exclusivamente también, hay que decirlo, es la ley que defiende a los y las trabajadoras que sufren o que padecen violencia laboral solo en la administración pública, que hacer recurrir al protocolo. Bueno, ¿cuáles son las formas de violencia laboral? Las conocemos, son la parte de agresión física, acoso sexual, acoso psicológico. ¿Qué hacer? Lo que nosotros decimos es lo que dice el protocolo con posterioridad a la agresión. Me voy a concentrar en violencia externa. El protocolo de violencia externa, que es el que al principio dentro de la mesa todos los integrantes habíamos pensado en hacer un solo protocolo. También tuvimos nuestras disquisiciones como médicos municipales y empezamos a trabajar, pero en verdad nos fuimos dando cuenta, y además la gente de legal y técnica también nos hizo dar cuenta, que en realidad a la violencia laboral, al ya tener su propia normativa y legislación, nosotros debíamos en todo caso reglamentar, cuestión que no queríamos hacerlo, porque si empezábamos a reglamentar la 13168, imagínense lo que íbamos a demorar que pasara por todos los ministerios, gobernación, etcétera. Al día de hoy no tendríamos este protocolo porque no estaría reglamentada, porque tardan las reglamentaciones en el ámbito público, no es por una cuestión de demora, sino porque tarda, porque se estudian, se analizan, etcétera, más en cuestiones que tienen que ver estas que tocan tangencialmente a todos por igual. Entonces lo que hicimos fue dividir los 2 protocolos, concentrarnos en el de violencia laboral, que vuelvo, y en el de violencia externa, que vuelvo a decir, nos basamos en la ley y además no estamos reemplazando, eso también es importante decirlo, ningún procedimiento administrativo que ya existe en el ámbito de la administración pública provincial. No reemplazamos las sanciones que tiene la 10430, la 10471, es decir, las potestades que tienen los y las directoras en cada uno de los hospitales provinciales, etcétera. Lo que hacemos es como una malla de contención de trabajo, porque llevamos casos, llevamos quejas, las tramitamos y buscamos resolverlas y las resolvemos. Obviamente en casos gravísimos se va a sumario y podemos decir
o dictaminar, pero el que finalmente es el funcionario público o la funcionaria pública la que pide que pase una situación. Entonces, volviendo al tema, con el de violencia externa empezamos a tomar distintos datos que ya teníamos, médicos municipales, la Sociedad Argentina de Pediatría, que también tiene su protocolo, protocolos que existen en España, en el Reino Unido, en algunas zonas de Italia, etcétera, 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 porque hay dictámenes de la Organización Mundial de la Salud junto con la Organización Internacional del Trabajo, que además son son solo recomendaciones, no son obligaciones, pero también fuimos tomando de todo eso, hicimos nuestro propio protocolo, pero siempre decimos hay que mencionar las fuentes, y parte de las fuentes fueron ustedes también, porque tomamos los que ya venían trabajando desde hace muchos años en la Argentina y fuera de la Argentina, porque la violencia es una violencia, lamentablemente la externa, que es mundial, en verdad, que se da tanto en lo público como en lo privado. Lo que pasa que en lo público, en la parte de guardia hospitalaria, como acá se mencionaba, es algo permanente, cotidiano. Entonces, se aplica ante un hecho de violencia externa, que puede ser producto de un hecho externo de violencia intrusiva, derivado de hechos delictivos, robos, ataques vandálicos, protestas violentas, por enfermedad mental, por efecto de las drogas y o por causas aleatorias, o como consecuencia de la violencia ejercida por parte del paciente y o familiar y acompañante, violencia verbal y o física, y es la mayoritaria, tengo que decir, de acuerdo a nuestros datos, que después si hay tiempo, tengo desagregado en Excel todas las quejas y toda la tramitación que tenemos del año 2016 a esta parte. Hay un combinado por regiones sanitarias en donde claramente la mayor violencia que se ejerce hacia los integrantes de los dos equipos de salud es a partir de familiares y o acompañantes de las personas que son atendidas. Bueno, ¿qué hacer? Preguntamos, recurrir al protocolo. Acá tenemos unos ítems que no los voy a leer. Ustedes tienen, yo pedí acá en la Administración de Unión de Salud, sí, hay unos folios que hemos distribuido, así que les agradezco a la organización de este encuentro que me hayan permitido distribuirlos. Y ahí tienen los dos protocolos y la mesa intersectorial, con lo cual simplemente decir que hay cuestiones que son muy obvias, como mantener la calma, mantener una adecuada distancia de seguridad con el agresor, presionar el botón antipánico, etcétera, etcétera, pero hay que decirlas, hay que ponerlas, porque dentro de las dificultades, dentro de la emergencia, la persona tiene que tener escrito, visibilizado qué es lo que tiene que hacer, porque quienes trabajamos y sabemos y trabajamos permanentemente en la emergencia, sabemos que tiene que haber un anticipo y algo en donde se le den herramientas de cómo actuar. Por supuesto que avisar inmediatamente al superior jerárquico, llamar a la guardia policial, ahí decíamos que tiene que estar la guardia policial siempre, denunciar penalmente en comisaría o sede judicial, pero esto aquí, atención, acá acompañamos y acá no obligamos. Esto es muy importante dejarlo dicho. Las personas que integran los equipos de salud dentro de los hospitales se sentían muy, muy solos cada vez que tenían que ir a una comisaría, a un lugar, a veces sin ni siquiera estar acompañado con otro integrante del ministerio, del hospital, con un abogado, muchas veces con lo que significa, yo soy abogada y sé lo que significa estar sentada en un lugar donde hay que declarar, aunque uno sea el denunciante o la denunciante. No es una cosa cómoda, no es alegre, no es algo que nos guste, al contrario, es algo que nos incomoda. Entonces tiene que estar bien asesorado, bien contenido, bien acompañado. Por eso no obligamos a la denuncia. Atención, además hacemos resguardo de identidad, porque también sabemos, como ha ocurrido muchas veces, y como usted también puso en parte de los videos, a veces son personas las que agreden, que ya vienen siendo tratadas en ese espacio, que saben dónde viven los integrantes de esos equipos de salud, que a veces son agredidos por fuera del hospital porque los siguen a las 2 o a las 3 cuadras. Entonces, también queremos resguardarlos y somos los equipos quienes llevamos adelante las denuncias. Obviamente que cuando tienen que ir a declarar en algún momento, pero hay resortes procesales dentro del proceso penal en donde se puede resguardar a la persona.
una cuestión muy sencilla es, por ejemplo, no tiene que dar su domicilio real. El domicilio es el del hospital, no tiene por qué estar exponiéndose diciendo dónde vivo, en qué lugar estoy, para que después se lo pueda ubicar y que pueda haber una devolución en relación a este tema. Bueno, el superior jerárquico, ¿qué es lo que tiene que hacer? Acá también, y ustedes también lo tienen. El director o la autoridad máxima, por supuesto que tiene que afrontar a la autoridad, tiene que afrontar la situación. Y lo más importante, y me detengo en el punto 4, porque todo lo demás lo pueden leer y ver. Nosotros creamos 2 equipos móviles y este es, digamos, la gran fuerza que tienen estos protocolos. Pues ustedes dirán, bueno, está todo bien, se hace la denuncia, ustedes le escriben, ¿qué hacen después? ¿Qué hacemos después? Tenemos un equipo que se llama Primera Ayuda Psicológica. Ese equipo funciona los 365 días del año, las 24 horas del día. Desde hace 3 años, en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud tiene un equipo de primera ayuda psicológica que funciona al momento y al instante. ¿Cómo se active el protocolo? Que nos cuesta muchísimo, estamos logrando que se active de la manera que nos piden en el Ministerio de Salud, porque yo soy más visceral, me llaman por teléfono al celular y lo activo yo. Decían, no, Carmen, si no, no lo podemos registrar. Bueno, pero igual lo activo, digo yo, y que vuelvan a llamar, porque ante la urgencia, si te llaman a una guardia, como me ha pasado, que en ese mismo momento está pasando el hecho, yo activo el protocolo. No le puedo decir a la directora, no, ahora cortá, llama a emergencia, activalo. En el mientras tanto le digo, decirle a alguna persona que vaya llamando a emergencia, pero atiendo en el momento, como muchas de las integrantes de los equipos con los que estamos trabajando. Les aclaro que este equipo está constituido por personal que ya existía dentro del ministerio, son psicólogos que ya venían trabajando para catástrofes dentro del ámbito de la salud pública, de salud, y hemos trabajado con ellos, es decir, no hubo costo adicional, era el mismo recursos humanos de personal de planta permanente, altamente capacitado y entrenado para poder hacer la escucha de emergencia en el momento, porque están capacitados de hace más de 10 años para atender personas en catástrofes, y además es un equipo que ha ido a distintas otras provincias. Lo más cercanos que tenemos, recordarán lo de Mendoza, ese micro que cae, y hubieron, bueno, varios fallecimientos de gente que era de los chiquitos que habían ido a bailar, que eran de la provincia de Buenos Aires, me parece que era José C. Paz el lugar, de donde eran la procedencia. Bueno, el equipo fue para allá, pero quiero decir, está habituado. Y si hay que ir al hospital en el mismo momento que se llama, se va al hospital en el mismo momento que se llama. Muchas veces lo que ocurre es que los hospitales tienen sus propios servicios de salud mental, sus propios servicios sociales, y a veces dicen, bueno, para la primera escucha está bien, que es la contención telefónica, pero no requerimos que vengan, no hace falta, lo seguimos con nuestros propios equipos y con nuestros abogados, que en algunos hospitales tienen y en otros no, pero en la mayoría sí están. Con posterioridad sigue el trabajo un equipo móvil regional de abordaje integral de las violencias que depende, el anterior depende de otra dirección provincial, que es la Dirección Provincial de Hospitales, de otra subsecretaría. Y este equipo depende de la Dirección Provincial a mi cargo. Hay algunas integrantes que están acá del equipo que están allá. El equipo móvil regional de abordaje integral de las violencias se compone de una triada. ¿Qué es una triada? Son una abogada, una psicóloga y una trabajadora social. Estos equipos de intervención tienen su conmutador de emergencia, como ya les decía, y el equipo móvil de prevención de las violencias es de seguimiento. Eso también es lo interesante para poder hacerlo, como ya dijimos. Bueno, las funciones es trabajar articuladamente con todos los otros equipos, pero espera que quiero... ¿Esto cómo puedo hacer para atrás? A ver, espera. Sí, no, para sacarlo, a ver, espera. A ver, escape, ahí está. Porque quiero ir al otro y hacer un rapidito. A ver, espera. Acá. Para hacerlo... Acá, para hacerlo grande es acá.
acá, ¿no? Ay, ¿dónde está la pantalla? No la veo. La pantalla. Listo, gracias, no lo veía. Bueno, estos son algunos números, pero muy rápidamente. En violencia externa, nosotros lo hicimos porque justamente lo estuvimos trabajando en la mesa, los llevamos a informar. Esto es lo que depende de la dirección provincial. Les aclaro que muchas de las quejas que llegan son de los distintos gremios que componen la mesa interinstitucional por hospitales libres de violencia, que inclusive la llevan a la misma reunión de la mesa y nosotros le damos tratamiento de queja con expediente y después va y empieza a funcionar. Acá les aclaro también, esto es por región sanitaria, pero ustedes van a ver el tipo, motivos de la denuncia, vayan viendo, destrato, agresión verbal y agresiones físicas por parte de familiares de un paciente. Región sanitaria 3, agredido físicamente por familiares de pacientes. Ahí después tenemos cada uno, está el caso, y en otros Excel tenemos desagregado exactamente cuál fue el trámite, a dónde fue, cómo finalizó, etcétera. Si en algún momento lo quieren o lo necesitan, también lo tenemos. Región sanitaria quinta. Tenemos también motivo de la denuncia, amenazas verbales, agresiones físicas por parte de pacientes y o familiares. Les aclaro que acá nosotros ponemos los incidentes, pero las personas que están afectadas, el número son entre médicos de guardia, enfermeras, cuidadores hospitalarios, etcétera. Ahí están todos los casos. Y bueno, así podemos ir viéndolo. Ustedes que conocen bien la provincia de Buenos Aires saben cuando decimos regiones sanitarias de qué municipios estamos hablando, la sexta y la quinta, que ya es del Gran Buenos Aires, y son muy populosas. La sexta tiene 9 municipios, todo lo que es la zona sur. Y también de todos estos incidentes, y siempre pasa lo mismo, amenazas verbales, agresiones físicas por parte de pacientes o familiares de los servicios de guardia, cirugía, admisión. En la séptima, lo mismo. La 11, que es La Plata, acá también daños materiales de la institución, todos los incidentes y caso por caso en cada año. La Matanza, que es la 12, también intento de robo. Bueno, acá tenemos agresiones físicas y verbales, pacientes y familiares, amenazas y xenofobia. Acá por año el total de los incidentes. La cantidad de afectados, que es un poco también lo que decían recién, la mayor cantidad son las mujeres y todas las intervenciones que se hicieron. Bueno, ya con esto termino. Pongo a disposición que si bien esto es sistema público de salud, como, no sé, como comentario, a lo mejor sugerencia, quién sabe estaría bueno tener sugerencia, ¿no? Un protocolo parecido o similar. No es mucho el costo que se requiere porque la escucha, ya se tienen psicólogas entrenadas y si no se las tiene, o psicólogos, se los entrena para la contención rápida al momento. Si empiezan a mirar, seguramente van a aparecer las personas, uno se asusta por ahí, ¿cómo lo voy a cubrir? No tiene prácticamente, si ya está el personal, y después los equipos de seguimiento. También, un poco como para terminar, tomo sus palabras, que usted decía que su señora Silvia le había dicho que, bueno, cuál era el protagonismo, que era la unión. Yo coincido con esa cuestión de poder estar trabajando todos y todas con el mismo objetivo, que es cuidar a los que cuidan. Y yo le agregaría también cuál es el emergente, ¿no? Muchos quienes estamos habituados a trabajar con grupos, desde hace muchos años, donde escuchamos distintas opiniones políticas y de distintas incumbencias y expertices, también buscamos los emergentes. Entonces yo creo que acá también el emergente tiene que ser para todos nosotros, que lo que nos une es que estamos pensando en la persona, en el ser humano, ya sea en el que está de un lado, que son los integrantes del equipo de salud, como de las personas que se acercan a tener una buena, adecuada y una buena accesibilidad a la salud. Muchas gracias. Gracias a usted. El análisis en este tema, violencia al equipo sanitario, por parte de la doctora Carmen Storani. Señora moderadora.
Bueno, debido a que debemos acotar el tiempo, queda abierto el debate a preguntas. 2 preguntitas, si es que alguno de los presentes. Mire, yo la verdad es que no sé si soy el único, pero creo que casi todos, si no se da este evento, no nos enteramos de lo que están haciendo los demás. Alguien por ahí me dijo, yo no sabía que tanta gente, que tantos empleados involucraban los... ¿no? Pero es un montón. Nada más en La Plata, 3.700 personas, en Acliva, que es una pulguita así, aunque son instituciones muy grandes, comparados con FECLIVA, tiene 250 establecimientos en la provincia. Te quiero decir, todos nos hemos estado enterando de todos, de todo ese trabajo que hace, de toda esta cosa que hacen todos ustedes. Yo estoy maravillado que este problema, entre comillas, del nomenclador ha generado esta oportunidad y definitivamente que estemos todos enterándonos y podamos trabajar juntos. Ojalá que se termine esa especie de frontera entre el público y el privado. De que no, esto hacen en el ministerio, bueno, pero el ministerio a mí me habilita como establecimiento, a mí qué sé yo, ¿por qué no nos hacemos un poco más amigos y nosotros hacemos cosas que le vengan bien al ministerio y el ministerio nos ayuda a cosas que nos hagan bien a nosotros? Porque al fin y al cabo, los pacientes que se atiendan en privado o los que se atiendan en el público, que no son ni más ni menos, ¿no? Digo, y los empleados del privado no son ni más ni menos que los empleados del público. Todos son pacientes, todos somos pacientes. Puede ser que se salve del abogado o del ingeniero o del arquitecto, pero del médico está sonado, seguro que no se salva. Entonces, todos nosotros vamos a ser pacientes, ¿no? Yo celebro este aporte, todo el aporte, pero este comentario final que hizo, doctora, porque vamos juntos, por favor, que no el nomenclador va a salir aprobado, estoy seguro, porque vamos, si la mesa está puesta, no se me ocurre quién puede estar en contra, vea, de esto. Ahí charlábamos con los muchachos de la agremiación, ¿quién puede fundamentar en contra de esto que todo el mundo está sosteniéndolo a favor? Alguien tiene que dar una explicación muy seria para decir que no. Entonces, que después que esto se apruebe, no se pierda esta unión, ¿no? La verdad que sería una muestra de falta de capacidad de todos nosotros de que esto se pierda. Muchas gracias. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, entonces agradecemos a los integrantes de esta tercera mesa redonda.